Ok, jóvenes, creo que ya hay más o menos 25 personas conectadas. Mientras tanto, vamos a hacer una introducción. La clase de hoy, o el tema que tocaremos hoy, es sobre manipulación hormonal del ciclo estrual. Vamos a tratar de dividir la clase en dos. Primero hablaremos sobre los protocolos de sincronización de inseminación artificial y a tiempo fijo en la especie vacuna. Y al final de la clase, pues discutiremos un poco los protocolos de sincronización en pequeños rumiantes, en equinos y también en caninos. Voy a desactivar la cámara para poder ver mejor la pantalla. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, lo escriben en el chat para que el profesor Decio vaya llevando las preguntas. Y si no, pues también pueden interrumpir la clase. ¿Me escuchan todo bien? ¿Y están viendo la presentación? ¿Alguien que por favor Sí, confirme? profesor Bebé. Ok. Ok, al final de la clase podemos aprovechar para aclarar algunas dudas que tengan del examen, algunos comentarios, por favor. Entonces, la dinámica del intercambio que hagamos es importante para todos. Ok, dentro de los programas de manipulación hormonal del ciclo estrual, discutimos básicamente diferentes protocolos y los enfoques que aplicamos para sincronización del celo y la ovulación en vacunos. La importancia de estos protocolos la vamos a ir discutiendo a lo largo de la clase. Hoy en día, básicamente en los países del mundo se trabaja mucho con los protocolos de sincronización. Es una herramienta importante que debemos manejar como médicos veterinarios eh, si queremos gerenciar un programa de control reproductivo en la especie. Y algunas preguntas que puedan tener, por favor, la pueden hacer creo que durante la clase o durante la presentación, así hacemos la actividad un poco más dinámica. Ok, la sincronización del celo y la ovulación en bovinos ha evolucionado en los últimos años. Hoy en día se han establecido diferentes esquemas y protocolos. Yo simplemente voy a mostrar acá algunos de los principales, pero hay muchos protocolos de sincronización de celo y la ovulación en bovinos. Cada día siguen introduciéndose nuevas modificaciones para maximizar la tasa de ovulación, para controlar mejor la dinámica folicular y la ovulación, que permite entonces establecer programas de IATF, y esto trae como consecuencia resultados satisfactorios en diferentes tipos de animales bajo diferentes condiciones de manejo. Es importante que para nosotros tomar la decisión de aplicar un protocolo de sincronización o un protocolo para controlar el ciclo estrual desde el punto de vista hormonal, tengamos como premisas ciertos aspectos. Por ejemplo, el manejo. Nosotros vamos a discutir que una de las, y hemos mencionado ya en otras clases, que uno de los principales factores que afecta la eficiencia reproductiva en los rebaños doble propósito o básicamente los rebaños en el trópico es la detección del celo. Hay una gran dificultad para detectar estos animales en celo. Yo voy a mencionar aquí algunos de los factores que inciden en este efecto negativo. Y obviamente, pues nosotros no podemos pretender con
los protocolos de sincronización, de alguna manera corregir fallas en el manejo. Es decir, tenemos que tener un buen programa de manejo reproductivo que nos permita minimizar las deficiencias o las fallas en la detección del celo. Por lo tanto, como premisa, el manejo es un aspecto bien importante. Luego, la sanidad. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces estos protocolos de sincronización e inseminación artificial se caen no porque los programas hormonales no funcionen o las hormonas no funcionen, sino que hay deficiencias sanitarias importantes en los rebaños, y es imperante que también tengamos como premisa un adecuado programa sanitario. Es decir, nosotros no podemos aplicar programas de inseminación artificial a tiempo fijo si no hay un programa sanitario apropiado que abarque la mayoría de las enfermedades que afectan o que atacan directamente el programa reproductivo. Es decir, estaríamos hablando de las enfermedades reproductivas, todas aquellas enfermedades que incluyen enfermedades virales que ya hemos discutido en las diferentes clases, como IBR, diarrea viral, parainfluenza 3, son enfermedades que inciden directamente sobre la reproducción de los animales. También pues tenemos enfermedades del tipo bacteriano como leptospirosis, campylobacteriosis, y algunas enfermedades protozoarias también como tricomonas y neospora, que también pueden incidir sobre la reproducción. Entonces es importante que el programa sanitario esté acorde a la zona agroecológica, acorde al rebaño y esté al día. También es importante tener en cuenta una nutrición adecuada. Es decir, sabemos y lo discutimos en la clase de infertilidad endocrina, la nutrición juega un papel importante en la reproducción. Si nosotros no llevamos un buen programa nutricional, obviamente los animales no van a expresar su comportamiento o su máximo potencial del comportamiento reproductivo. No podemos pretender tampoco que si hay un programa sanitario inapropiado, si la condición corporal es baja, que los animales no nos respondan a un protocolo hormonal de sincronización. Entonces, esto es un punto que quiero reflexionar y es importante que tengamos en cuenta. Cuando nosotros llevemos un buen manejo, tengamos un adecuado programa sanitario y además de eso exista un programa nutricional apropiado para el tipo de animal, para las características de producción de los animales, entonces es cuando podemos aplicar programas de sincronización del celo y la ovulación. Porque estos programas van dirigidos a aquellos animales en el cual, a pesar de que hacemos todos los esfuerzos para que tengan una ciclicidad reproductiva, ellos no manifiestan esa ciclicidad. Y ya hemos visto también en otras clases como, por ejemplo, animales de primer parto, generalmente, a pesar de que llevemos un buen programa sanitario, un buen programa de manejo y un apropiado programa nutricional, estos animales tardan en ciclar o de presentar y manifestar su primer ciclo posparto. Entonces, en esos animales puntuales es donde nosotros estamos autorizados, por decirlo así, de esta manera, a utilizar protocolos de sincronización. Y esto pues nos va a permitir también minimizar los costos, porque estos son tratamientos sumamente costosos. Entonces, no es llegar a una finca o a un rebaño y entonces tratar de corregir todas las deficiencias con programas de sincronización del celo y la ovulación. Es muy costoso y además de eso, los resultados pueden ser no los esperados, dado a que existen deficiencias en estos aspectos que hemos mencionado. Por esa razón, tenemos como premisas que los requisitos para el tratamiento con hormonas, el animal debe cumplir con una condición corporal mayor a 2.5. Pudiéramos aceptar 2.5, pero idealmente mayor a 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que es 2.75 o 3, idealmente condición corporal 3, en la escala del 1 al 5, ¿verdad? Ya ustedes han visto cómo se evalúa la condición corporal. Existe una escala que va del 1 al 5,
en donde 5 es un animal obeso y 1 es un animal emaciado o esquelético, ¿no? Entonces hablamos de una condición corporal idealmente 3 y o mayor o igual a 2.5. También tienen que ser animales físicamente sanos, es decir, sanos en todos los aspectos, desde el punto de vista de cualquier enfermedad aparente, como una enfermedad originada por un protozoario, una enfermedad parasitaria, una mastitis, una lesión podal. El animal debe estar libre de todas esas enfermedades o de cualquier indicio de enfermedad. Y además de eso, nosotros debemos garantizar mediante una revisión ginecológica que el tracto reproductivo esté libre de patologías. ¿Como qué patologías, por ejemplo? Alguien que pueda mencionarme, que ya hemos discutido en las clases anteriores. ¿Quién puede, por favor, aportar algo a la clase? ¿Qué tipo de enfermedad del tracto reproductivo debemos descartar a través de una revisión ginecológica? Piómetra. Una piómetra, una metritis, una mala involución uterina, inclusive una endometritis, que obviamente con la palpación rectal no la vamos a poder identificar, pero bueno, podemos apoyarnos en otras técnicas como por ejemplo ultrasonografía, como la palpación, por ejemplo, en el caso de quistes foliculares, quistes luteales, aunque estos protocolos son utilizados para corregir problemas de este tipo, es decir, para tratar quistes tanto foliculares como luteales. Los protocolos de sincronización e inseminación artificial a tiempo fijo están indicados para ellos. Pero estamos en este caso hablando de la aplicación de protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo en animales que no están ciclando o simplemente porque queremos programar las inseminaciones. Ya esto lo vamos a discutir más adelante. Entonces debemos hacer una revisión ginecológica. No podemos llegar a una finca y sincronizar un lote de animales sin que lo revisemos ginecológicamente, sin que lo palpemos. No podemos inclusive confiarnos del registro. Es decir, si la palpé hace 15 días y hace 15 días estaba vacía, yo ahora decido sincronizarla. No, el día de la sincronización, preferiblemente, o el día anterior a la sincronización, los animales deben ser de nuevo revisados ginecológicamente y asegurarse que no existan alteraciones del tracto reproductivo. Esto es importante que tengan en cuenta. Tenemos que comprender qué es lo que ocurre durante el ciclo estrual. Comprender esto me permite entender e interpretar los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. Ya esto lo hemos discutido muchas veces en clase, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, qué pasa con las diferentes ondas de crecimiento folicular, cuándo es el momento en el cual ocurre la ovulación, cuántos días tarda un folículo desde que se inicia su crecimiento a la ovulación. Esto me va a permitir a mí comprender qué está ocurriendo con un protocolo de sincronización o un protocolo hormonal donde estoy sometiendo artificialmente al animal o exponiéndolo a una serie de hormonas en un régimen especial que me permite manipular su ciclo estrual. Para controlar hormonalmente el ciclo, tenemos diferentes hormonas que se utilizan. El primer grupo de hormonas, pues son básicamente las hormonas encargadas de producir la lisis del cuerpo lúteo o la luteólisis, en este caso los análogos de prostaglandina F2-alfa. Veremos algunos análogos naturales y análogos sintéticos. Discutiremos en la clase cuándo utilizarlo y la dosis correspondiente y cómo utilizar la prostaglandina F2-alfa para sincronizar, en este caso, el celo. También existen combinaciones o protocolos que combinan hormonas liberatorias de gonadotrofinas o GnRH con prostaglandina F2-alfa. Lo vamos a discutir también en clase. Y también, pues, el uso de progesterona, progestágeno, combinado con diferentes hormonas y estrógenos. Este es otro grupo de hormonas que se utilizan para manipular el ciclo estrual.
y otras hormonas que se utilizan como por ejemplo la gonadotropina coriónica equina, la gonadotropina coriónica humana, etc. Para la sincronización de celos con prostaglandina F2-alfa es requisito sine qua non que exista un cuerpo lúteo presente. Es decir, sabemos que la prostaglandina tiene un órgano blanco y su órgano blanco, la prostaglandina F2-alfa, su órgano blanco es el cuerpo lúteo. Tiene que existir un cuerpo lúteo presente en el animal y un cuerpo lúteo sensible a la prostaglandina. Es decir, tiene que ser un cuerpo lúteo que tenga receptores o receptores para la prostaglandina F2-alfa. No puede ser un cuerpo lúteo, por ejemplo, de día 3, día 4. No va a responder a la prostaglandina F2-alfa porque todavía no hay la suficiente cantidad de receptores. Y un cuerpo lúteo maduro, no un cuerpo lúteo en regresión. Entonces, para yo decidir que voy a utilizar una prostaglandina F2-alfa, debo garantizar que exista un cuerpo lúteo en el animal. Por ejemplo, ¿dónde podría yo aplicar un protocolo de sincronización con prostaglandina? En animales que han manifestado un celo y no han sido detectados en celo. Lo cual pues es considerado como un animal en anestro, yo diría entre comillas, falsamente en anestro. ¿Cuál tipo de anestro es este anestro? ¿Quién se recuerda? Funcional. El anestro funcional. Correcto, yo voy a una revisión ginecológica, encuentro entonces en mi palpación animales de la cita veterinaria, son animales que vienen para evaluar por qué no están ciclando y me encuentro que un lote de animales presentan cuerpo lúteo. Esto me está indicando dos cosas. Me está indicando que el animal exhibió celo y no fue inseminada, no fue detectada en celo, no fue inseminada, por lo tanto me está confirmando que hay fallas en la detección de celo. Con la aplicación de prostaglandina F2-alfa, entonces yo voy a adelantar ese ciclo estrual nuevamente. Es decir, no tengo que esperar que finalice el ciclo estrual o que reinicie el ciclo estrual el animal, es decir, que haya una regresión de un cuerpo lúteo espontánea y una exhibición de celo, sino que yo puedo inyectar prostaglandina F2-alfa y entonces esperar un celo inmediato, ya discutiremos cuándo debe ocurrir ese celo, en qué periodo de tiempo, y además de eso me permite recalcar y decir, este animal tiene un cuerpo lúteo, ciclo, le estamos colocando prostaglandina, por favor, observa el celo en un periodo de tanto a tantos días que el animal debería de expresar nuevamente un celo. Y esto me permite a mí acortar los días del ciclo estrual. ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia de acortar esos días del ciclo estrual? ¿Quién puede indicarme, por favor? Tal vez sea ahorrar tiempo, profesor. Ahorrar tiempo. ¿Y cuál es la importancia del tiempo? En un rebaño bovino. La Bueno, importancia, ¿sí? si es una explotación lechera, tiene que ver con la producción de leche anual y las crías anuales, creo. Exacto, ¿verdad? Sabemos que un animal, para que tenga una adecuada eficiencia reproductiva, debe preñarse tan pronto sea posible después del parto. Es decir, ya eso lo hemos visto en algunas clases, lo vamos a seguir repitiendo durante el curso y al final del curso veremos una clase que se llama eficiencia reproductiva, un taller en donde discutiremos los diferentes índices reproductivos y la evaluación de la eficiencia reproductiva. Para que tengan claro y lo puedan tomar en cuenta de ahora en adelante, desde que una vaca pare hasta que deseamos que vuelva a quedar gestante, no deben de transcurrir más de 90 días. Recuérdense que la gestación dura alrededor de 2,85 más o menos 13 días, lo que significa que si queremos obtener una cría y una lactancia al año, porque obviamente la vaca para producir leche necesita parir, al menos que esté utilizando un protocolo hormonal de inducción de la lactación, eso es otro cuento, otra cosa que no vamos a discutir hoy acá, la vaca necesita a los 3 meses de haber parido estar nuevamente gestante, ¿verdad? Si nosotros sumamos 285
más o menos 13, más 90 días, nos estará dando ese lapso de un intervalo entre parto menor a 400 días, que es lo que consideramos como ideal en un rebaño doble propósito. Por lo tanto, si yo me encuentro una vaca que tiene 150 días de parida y tiene un cuerpo lúteo y no fue detectada en celo, ya este animal tiene 60 días, se conocen como días abiertos. Son 60 días en el cual el animal está perdiendo o está presentando una pérdida insensible de dinero. ¿Por qué? Porque son 60 días en el cual la lactancia futura se va a retrasar. Y esa es la importancia básicamente, ¿no? Acortar los días. Ahora bien, para sincronizar el celo con prostaglandina F2-alfa, ya les dije que es requisito sine qua non que exista un cuerpo lúteo. Nosotros podemos aplicar diferentes protocolos de sincronización de celos con prostaglandina F2-alfa. Y muchas veces estos protocolos nos llevan a, o tienen como objetivo, concentrar las inseminaciones en el caso, por ejemplo, de rebaños como estos países, ¿no? Aquí en estos países no se pueden dar el lujo de tener contratado un inseminador básicamente en la finca como tenemos nosotros en Venezuela, ¿no? Que hay 1, 2, 3 inseminadores o 2, 3 técnicos capaces de realizar una inseminación artificial. Entonces tenemos personal para detectar celos, personal para inseminar, y ese lujo no se lo pueden dar en estos países porque la mano de obra es muy costosa. Por lo tanto, quienes trabajan en las granjas o en las fincas son los mismos dueños de los animales y contratan los inseminadores solamente para realizar las inseminaciones artificiales en un periodo determinado, ¿no? Y esto pues para ahorrar el costo de la inseminación artificial, pues nosotros podemos utilizar prostaglandina F2-alfa para concentrar los celos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, uno de los protocolos que se utiliza con prostaglandina F2-alfa, en el cual se inyecta una prostaglandina F2-alfa el día 0. Por ejemplo, hoy miércoles tenemos un lote de vacas con cuerpo lúteo, las palpamos, verificamos, hay presencia de cuerpo lúteo. Le aplicamos entonces hoy una prostaglandina F2-alfa, a esto lo vamos a llamar día 0. Es el día donde iniciamos el protocolo. Y 11 o 14 días después, no el día 11 y el día 14, ojo con esto para el examen, y 11 o 14 días después de esa primera dosis de prostaglandina F2-alfa, aplicamos una segunda dosis de prostaglandina F2-alfa. Esto nos va a permitir alrededor de 5 días después de la segunda dosis de prostaglandina, es decir, si la aplicamos el día 11, desde el día 12 al día 17, concentrar la mayoría de los celos, detectar celos e ir inseminando artificialmente a los animales bajo celo detectado bajo la regla que ya hemos visto en otras clases, la regla AMPM, que significa, ¿quién se recuerda qué significa la regla AMPM? Si se detecta un celo a las 6 de la mañana, alrededor la inseminación debería ser a las 6 de la tarde. Exacto. Entonces, 12 horas después de haber detectado el celo, nosotros inseminamos el animal. Entonces, cuando el protocolo es de 11 días, a partir del día 12, el día siguiente, durante 5 días detectamos celos. Y todos aquellos animales que vayan exhibiendo celos, los vamos inseminando. Es decir, contratamos el inseminador solo durante esos 5 días. Y en el caso del día 15, día 14, ¿verdad? Que decidamos aplicar la segunda dosis de prostaglandina el día 14, iniciamos la detección de celo el día siguiente, por lo tanto, desde el día 15 hasta el día 20, y vamos realizando la inseminación artificial en función de los animales que vayan exhibiendo celo. Hay una variante de este protocolo, que es el que está abajo, ¿verdad? En la lámina, y es básicamente después de la primera dosis de prostaglandina F2-alfa, déjenme buscar acá el indicador. No sé si ven el mouse ahí en la pantalla. Sí, profe. Ok, entonces
Después de aplicar la primera dosis de prostaglandina, sometemos los animales a detección de celo, 2 periodos de observación durante el día de 1 hora cada uno, una vez en la mañana, una vez en la tarde, y vamos realizando inseminación artificial. 6 días después de esa primera dosis de prostaglandina, podemos aplicar una segunda dosis y luego pues comenzamos nuevamente la detección de celo y la inseminación artificial. La desventaja de esta modificación del protocolo que está arriba es básicamente pues que necesitamos 10 días de observación de celo y además de eso estamos aplicando una dosis 6 días después, en el cual muchas veces quizás no vaya a haber una respuesta satisfactoria. Sin embargo, pues se los dejo para que ustedes los tengan en cuenta. Se van a encontrar en la literatura infinidad de variantes de protocolos de sincronización con prostaglandina F2-alfa. Pero todos ellos, exclusivamente todos ellos, requieren de la detección del celo. No puedo decidir inseminar un animal después de sincronizar con prostaglandina a tiempo fijo porque necesito determinar cuándo salió el animal en celo para garantizar una fertilidad apropiada. Esto que lo tengan muy claro, muchachos, en cuenta, porque la respuesta a la aplicación de prostaglandina F2-alfa varía entre animales. No, las ovulaciones o las manifestaciones de celo y por consiguiente el momento de la ovulación va a ocurrir en periodos muy diferentes de un animal a otro animal. Recuérdense que estamos sincronizando lotes de animales, ¿no? Entonces, yo no puedo definir un momento de inseminación artificial o una inseminación artificial a tiempo fijo única para todos los animales o decir, inyecto prostaglandina y 3 días después insemino porque la expresión de celo y por ende la ovulación va a variar enormemente de un animal a otro. Y eso es lo que mostramos aquí en esta gráfica, ¿verdad? Pueden ver trazado en el eje de las X en rojo, lo que sería la respuesta en animales vírgenes, es decir, en novillas, y la respuesta en amarillo, lo que correspondería a vacas. Y fíjense que esa respuesta puede ir de 24 horas, un poco porcentaje de animales responden a las 24 horas, pero a partir de las 36 comienza a incrementar en los dos grupos de animales la respuesta de celo, teniendo en el caso de las novillas hasta un 60%, alrededor de un 60% de los animales, 58%, ya han respondido en celo o responden en celo a las 60 horas. Y a las 72 horas en ambos grupos, tanto en vacas como en novillas, también se encuentra un gran porcentaje de animales que responden, o la mayoría de los animales van a responder a las 72 horas, es decir, 3 días después de haber aplicado la prostaglandina F2-alfa. Pero también podemos apreciar que a las 108 horas, inclusive a las 120 horas, en el caso de las vacas, un pequeño porcentaje, igual que a las 24, de animales muestra celo. Y esta variabilidad me impide a mí poder seleccionar un único momento de inseminación artificial. Por lo tanto, no puedo prescindir de la detección de celo. Debo siempre detectar celo y realizar la inseminación artificial. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué la alta variabilidad en las respuestas de animales entre un animal y otro? Si todos tienen un cuerpo lúteo, ¿por qué un animal responde a las 36, otro responde a las 60 y otro a las 96? ¿Quién me puede sugerir cuál es la razón de esto? A ver, Diego Riera, ¿qué piensas tú? Está Diego Riera presente, ¿no? No está presente. Dice presente, pero no está presente. Pedro Leal, ¿quién es Pedro Leal? Ajá, Diego, estamos esperando tu opinión. Ah, ok, no sabes.
¿Nadie tiene una idea de cuál es la razón de esto? Piensen, muchachos, como dice el profesor Decio, por las ondas foliculares. Andrea Ramírez, excelente. Gracias a Dios que alguien responde. Por las ondas foliculares. Obviamente, esto va a depender no tanto de las ondas foliculares, sino del estadio del desarrollo folicular. ¿En qué momento se encuentra el folículo dominante cuando yo aplico la prostaglandina F2-alfa? Recuérdense, para decidir aplicar prostaglandina F2-alfa dijimos que el animal necesitaba tener un cuerpo lúteo. Si hay un cuerpo lúteo, hay niveles altos de progesterona, que es lo que pueden ver ustedes allí en la gráfica. Obviamente, 48 horas después de aplicar la prostaglandina F2-alfa, los niveles de progesterona caen drásticamente. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque recuérdense que la progesterona ejerce un feedback negativo a nivel del eje hipotálamo-hipófisis. Es decir, ejerce un feedback negativo largo a nivel del hipotálamo, suprimiendo la liberación de GnRH. Y a nivel de la hipófisis anterior, también inhibe la liberación de LH. Por lo tanto, si la progesterona está alta, obviamente no va a haber una expresión de celo, porque la progesterona va a bloquear de alguna manera la manifestación de celo. Tiene que caer la progesterona. Ahora bien, si a ese momento de aplicar yo la prostaglandina F2-alfa tengo un folículo dominante preovulatorio, obviamente el animal, a lo que caigan los niveles de progesterona, se va a presentar la condición de que este folículo dominante pueda liberar los niveles apropiados de estrógeno o de estradiol, y además de esto, estos niveles de estradiol van a hacer que el animal manifieste la conducta de celo. No puede haber manifestación de celo si hay progesterona y estradiol alto al mismo tiempo. Tiene que estar baja la progesterona y un umbral adecuado o apropiado de estradiol para que el animal manifieste la conducta de celo. Recuérdense que la hormona estrógeno se llama estrógeno porque viene de la palabra estro, es decir, es la hormona que controla la expresión del estro. Entonces, en este caso, a lo que caen los niveles de progesterona, este folículo dominante que está ya preovulatorio va a dejar que el animal pueda expresar la condición del celo y la ovulación. Este es el grupo de animales que responde entonces a las 24 horas después de inyectar la prostaglandina F2-alfa. Por el contrario, si el folículo dominante o el folículo se encuentra en una etapa de desviación, es decir, todavía no es preovulatorio, sino que es dominante, pero está en la etapa de desviación, hablamos en ganado Bos indicus, por ejemplo, alrededor de 5-7 milímetros de diámetro, este folículo no tiene todavía la suficiente capacidad de producir los estrógenos que tendría el folículo anterior. Por lo tanto, él requiere madurar o desarrollarse mucho más, incrementar la esteroidogénesis, producir los niveles apropiados de estradiol para que el animal entonces tenga la expresión de un celo y una ovulación. Estos serían los animales que estarían respondiendo entre 48 y 60 horas, alrededor de las 60 horas después de inyectar la prostaglandina F2-alfa. Y por último, pues tenemos los animales que apenas el folículo está antes la desviación, después el reclutamiento, son folículos pequeños, 3, 4, 5 milímetros máximo de diámetro. Él requiere todavía un periodo para incrementar el patrón de secreción de estradiol, desarrollarse, inducir entonces a través de un umbral o unos niveles de estrógeno el pico del LH y que se dé la ovulación. Estos son los animales que entonces responden el día 4, 5, 6 después de inyectar la prostaglandina F2-alfa. ¿Queda claro esto, verdad? Sí. Entonces, en resumen, la respuesta de celo y ovulación después de la sincronización con prostaglandina F2-alfa depende de dos cosas básicamente. Que exista un cuerpo lúteo maduro que está produciendo progesterona y además de esto, de la dinámica o de la etapa del desarrollo folicular en el cual se encuentra
el animal al momento de colocar la dosis de prostaglandina o el análogo de prostaglandina. Esto va a condicionar cuándo va a expresar el animal celo y cuándo va a ocurrir la ovulación. Entonces, teniendo un folículo dominante, la expresión de celo y ovulación será más temprano que teniendo un folículo apenas en etapa de reclutamiento. En este sentido, es lo que le acabo de mencionar, la sincronización de celo va a depender de que exista un cuerpo lúteo sensible a la prostaglandina y del estadio del desarrollo del folículo dominante. En estos casos, en cualquiera de los dos, la sincronía de celos y la ovulación, como les he dicho, es insuficiente para realizar inseminación artificial a tiempo fijo. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que existe una variabilidad en la expresión de celos. Y esta variabilidad se ha clasificado en diferentes categorías. Es decir, tenemos animales que manifiestan un celo de alta intensidad y de duración normal. El celo lo medimos en intensidad y lo medimos en duración. La intensidad se refiere básicamente a qué tanto el animal me muestra los signos de celo. Y básicamente existen celos primarios, o signos primarios de celo y signos secundarios de celo. El signo primario de celo se conoce como aceptación y tolerancia a la monta. Es el único signo primario de celo que me indica a mí y que me asegura que el animal está en celo. Los demás signos, que pueden ser fisiológicos, pueden ser vamos a decir, conductuales, o pueden ser físicos, son signos secundarios. Por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar un signo secundario de celo? Los que tienen finca, trabajan en finca, han ido a finca y conocen un poquito de ganado. ¿Qué signos de celo conocen ustedes? Moco, en la zona de la vagina. Ok, La vulva. exacto, ¿verdad? La presencia de un moco cristalino en la vulva o saliendo por la vulva es un indicativo también de que el animal está teniendo manifestación secundaria de celo. ¿Por qué secundaria? Porque no solamente está presente en un celo, sino que también puede estar presente en una condición patológica. Por lo tanto, todos los demás signos, como edema de la vulva, enrojecimiento de la vulva, buscar y tratar de montar animales en celo, olfatear animales en el área genital que están en celo, es decir, que son signos, como les dije, quizás en alguna lámina más adelante lo tengo o en otra clase lo discutiremos, son signos secundarios de celo. Pueden ser físicos, como por ejemplo una hinchazón o un edema de la vulva, es un signo físico. Fisiológico, por ejemplo, la presencia de ese moco es un cambio fisiológico que ocurre a nivel del endometrio. Las glándulas endometriales comienzan a secretar un mucus que obviamente es capaz de salir por el cervix, porque el cervix se dilata, se abre, y este mucus llega a la vagina y sale por la vulva. Son cambios fisiológicos que ocurren en el animal. Y conductuales, por ejemplo, un animal empieza a olfatear el área perineal de hembras o inclusive de machos, y comienza a buscar otras hembras en celo, tratar de montarlas, etcétera, etcétera. Todos estos signos son signos secundarios. El único signo, repito, es el signo de aceptación y tolerancia de la monta, y esto es lo que conocemos intensidad. La intensidad de un animal que manifiesta una alta intensidad es un animal que acepta la monta, inclusive monta a otras vacas también, cada cierto tiempo, con mucha frecuencia. Y eso se refiere a la intensidad. Se deja montar cada 10, 15 minutos y también de eso manifiesta todos los signos secundarios de celo. Y la duración, pues esta duración puede durar más o menos de 12 a 16 horas. Esto es principalmente en ganado Bos taurus. Y obviamente, al durar un animal con esta intensidad largas horas de tiempo, la probabilidad de que yo lo detecte en celo es alta. Porque
básicamente cada 10-15 minutos durante 16 horas o cada media hora el animal se está dejando montar o está manifestando signos secundarios de celo. Esto me permite a mí detectar con gran precisión o tener la oportunidad de detectar efectivamente a esta vaca en celo. El 70% de los celos tienen este comportamiento, pero otros grupos de celos, otros grupos de animales, tienen otro tipo de conducta. Quiero aclarar acá que, por ejemplo, en ganado bojíndico y sus mestizos tropicales, Bos tauros bojíndico, la duración es alrededor de 8 horas. Es decir, que puede haber una alta intensidad, pero con una duración apenas de 8 horas, con el agravante de que esta conducta o esta intensidad de celos es principalmente en las horas nocturnas. Esto lo vamos a ver más adelante. Podemos tener un animal que manifiesta los signos de celo de manera intensa también, pero apenas pocas horas, con una corta duración, alrededor de 6 horas o no más de 6 horas. Esto se puede presentar alrededor del 25% de los animales. Y esto trae como consecuencia que muchas veces estos animales no son detectados en celo, porque el periodo que dura o el tiempo que dura el animal manifestando estos signos es muy corto. Por ejemplo, si el animal manifiesta o comienza a manifestar estos signos a las 2 de la mañana, es posible que ya a las 8 de la mañana ya el animal haya pasado los signos de celo, por lo tanto la probabilidad de detectarlo es baja. Y tenemos otro porcentaje que pudiéramos hablar de un 5% de animales que no manifiestan signos primarios de celo o no manifiestan el signo primario de celo, que es tolerancia a la monta, sino manifiestan simplemente signos secundarios de celo. Presencia de moco, busca otra hembra en celo, trata de montarla, trata de oler, etcétera. Por lo tanto, este animal siempre es un animal dudoso. No está en celo, no está en celo, y a lo mejor si está en celo, ovula, pero no lo detectamos en celo porque no manifestó este signo de tolerancia a la monta. Y el peor de los casos, pues, es el que tiene poca intensidad y además de eso, poca duración. Un pequeño porcentaje de animales también pueden tener esta condición. Para que tengan una idea, en el ganado doble propósito o bocíndico, solo el 50 al 60%, en el mejor de los casos 60%, con adecuados programas de detección de celo que incluyen diferentes horas de observación, tanto el personal que se encarga de recoger los animales, esto incluye sabaneros, jardiadores, etcétera. Además de eso, la presencia de toros receladores, con 2 periodos de observación también en la vaquera, con un técnico inseminador pendiente. Apenas en el mejor de los casos, el 60% de las vacas que realmente exhiben un celo logran ser inseminadas. Por lo tanto, un 50% a 40% de las vacas no son detectadas en celo. Esto pues se agrava mucho más aún bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, nosotros hemos descrito que la detección del celo es el mayor problema de los programas de inseminación artificial convencionales y el principal responsable del fracaso de estos programas de inseminación artificial convencional, hablamos de inseminación artificial convencional, aquellos programas donde detectamos celos y vamos inseminando durante todo el año aquellos animales que van exhibiendo celos. Y esto está básicamente influenciado por el hombre principalmente. Sabemos que como seres humanos estamos propensos a cometer errores. Entonces la necesidad de detectar celos sin importar fin de semana, día festivo, el estado de salud del personal, de las condiciones de tiempo. Si está lloviendo con relámpago, ningún personal va a ir a detectar celos y los animales mucho menos van a manifestar celos durante una tormenta. Los animales se recogen y no manifiestan esa conducta. La motivación del personal, la responsabilidad, entre otros factores, hacen que apenas seamos eficientes en detectar un 50% de esos celos. Y obviamente, pues el animal también es responsable de esto y esto tiene que ver
con las características de celo y el comportamiento propio del animal, principalmente, por ejemplo, en animales Bos indicus, donde los celos se manifiestan principalmente en las horas nocturnas, durante la noche. ¿Cuál de esos dos animales que están en la fotografía está en celo? La que se está dejando montar, profesor. La que se está dejando montar. ¿Y la otra? ¿Qué diríamos de ella? Está manifestando signos secundarios de celo. ¿La descartamos o qué hacemos con ella? La descartamos como un animal que no está en celo, no es que la vamos a descartar para matadero, no, la descartamos como que no está en celo, o qué recomendaciones tomaríamos con ella. Yo diría que mantenerla más en observación. Excelente. ¿Quién está hablando? Domingo Bracho. Ah, Domingo. Gracias, Domingo, por tu participación siempre en clase. Y felicitaciones por la nota del examen también. Bueno, esperaba que salieras mejor en la primera parte. Ok. Ahora bien, aquí tenemos una tabla, por ejemplo, donde estamos comparando el porcentaje de vacas cebú con celos que comienzan y terminan durante la noche o durante el día. Fíjense en este trabajo de Piñeiro en Brasil, un trabajo bastante viejo, pero no pierde vigencia. Ellos encontraron que durante la noche el 53,8% de los celos comenzaban en la noche, 46% terminaba en la noche, y que comenzaba y terminaba en la noche 30,7%. Esto es simplemente un dato para que ustedes tengan en cuenta que mientras mayor sea el grado de mestizaje Bos indicus, más dificultad va a existir para detectar verdaderamente los animales que están ciclando. Otros factores que afectan la detección de celo, pues obviamente el número de vacas en celo. A mayor cantidad de vacas en celo, mayor probabilidad de que alguien note que está ocurriendo algo en ese lote de animales. Y además de eso, la dominancia y la subordinación. Existen vacas dominantes y vacas subordinadas. Una vaca dominante difícilmente se deje montar de una vaca subordinada. Entonces, estos factores sociales también juegan un papel importante y pueden afectar el comportamiento de monta. Por ejemplo, superficies resbalosas. Nosotros no podemos esperar que en una vaquera con un piso resbaloso, el animal puede tener una influencia de estradiol que lo induzca a manifestar celo, pero si esta superficie no le garantiza a él su bienestar físico, el animal no va a manifestar la conducta de celo. Por lo tanto, en animales que están confinados, estabulados, en estas situaciones, se ve reducida la manifestación de celo por esta razón. El mal tiempo, ya lo mencioné, puede inhibir el comportamiento de monta. También el estrés, por ejemplo, si estamos sometiendo a los animales a un estrés constante, esto puede retrasar, acortar o inclusive inhibir el comportamiento de monta y también de la ovulación. Por lo tanto, en condiciones aceptables de manejo y alimentación, el anestro, sobre todo el anestro funcional, se va a presentar causando baja eficiencia reproductiva y considerables pérdidas económicas. Además de esto, a pesar de que nosotros tengamos un buen manejo, un buen programa de alimentación, siempre va a haber un porcentaje de animales que no va a exhibir un celo o que va a tener diferentes grados de anestro verdadero como tal. No de anestro funcional, sino de anestro verdadero. Por lo tanto, la deficiencia en la detección del celo, es decir, la presencia de celos nocturnos, los estros de corta duración, la deficiencia en el programa de detección de celo y el anestro en conjunto en la ganadería doble propósito justifican los programas de sincronización del celo y la ovulación que se conoce como programas de IATF. Aquí estamos viendo en esta lámina los dos principales problemas que afectan la eficiencia reproductiva de los rebaños bovinos en Venezuela y en la mayoría de los países tropicales, que son la deficiencia en la detección del celo, que afecta el programa de inseminación artificial convencional,
y el anestro son las dos principales razones, es decir, serían los dos enemigos a vencer para aquellos veterinarios que se vayan a dedicar a gerenciar los programas reproductivos en rebaños vacunos. ¿Qué es la inseminación artificial a tiempo fijo? La hemos definido como una biotecnología que consiste entonces en la aplicación de diferentes hormonas, que ya hemos mencionado algunas de ellas y que seguiremos discutiendo, bajo un protocolo, régimen o esquema que nos va a permitir sincronizar de manera eficiente, o nos debe permitir sincronizar de manera eficiente, el desarrollo folicular y la ovulación, en este caso de un óvulo fértil en más del 85% de los animales que sometemos al tratamiento. Esto nos va a permitir de alguna manera poder ejecutar la inseminación artificial sistemática en un número de animales determinados, es decir, nosotros decidimos cuántos animales vamos a sincronizar, 10, 20, 100, en un tiempo previamente establecido. Es decir, nosotros podemos decidir si lo vamos a hacer un lunes, un martes, un miércoles, o si queremos hacerlo un domingo, porque ese domingo vamos a estar en la finca. Es decir, nosotros decidimos el número de animales, decidimos la hora que vamos a inseminar y el día. Esto pues de manera conveniente nos permite superar varios aspectos, y esto nos permite justificar por qué aplicar inseminación a tiempo fijo. En primer lugar, evitar las fallas en la detección de celos. Ya hemos dicho y recalco que es el principal responsable del fracaso de la inseminación artificial en rebaños tropicales. Me permite además de eso controlar el anestro, que es la causa principal que afecta la eficiencia reproductiva de la ganadería doble propósito, y además de esto tiene como plus poder mejorar genéticamente el rebaño, porque me permite a mí incrementar el número de animales que son nacidos bajo inseminación artificial, acelerando de esta manera el progreso genético. Ojo con esto, si he seleccionado toros que vienen de centros de inseminación artificial garantizados, en donde realmente existen unas pruebas de progenie y que estos animales son mejoradores desde el punto de vista genético. Y otra ventaja adicional, no tanto utilizada en Venezuela, pero sí en otros países, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, es aplicar la estacionalidad reproductiva. Es decir, nosotros podemos decidir, por ejemplo, en qué momentos del año ocurren los nacimientos. Esto se utiliza más que todo en ganadería de carne. O en los llanos lo podemos aplicar de manera perfecta, en los llanos venezolanos, porque existe una estacionalidad reproductiva natural, producto de la reproducción de estos animales en esta zona donde hay unos meses marcados de sequía y unos meses marcados de lluvia. Así nosotros podemos decidir en qué año, en qué época del año o estación del año los animales nos pueden parir, concentrando en este caso partos, servicios, manejo, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Ok, si no hay pregunta, continuamos. Para poder nosotros controlar, en este caso, y sincronizar la ovulación, para poder establecer un programa de inseminación artificial a tiempo fijo, debo controlar y sincronizar la ovulación. Para poder controlar y sincronizar la ovulación existen diferentes protocolos, básicamente dos grupos de protocolos hormonales. Uno que consiste en la combinación de hormonas liberadoras de gonadotrofina o GnRH y prostaglandina F2-alfa. Este grupo de protocolos se conoce como el protocolo OptSync, que quiere decir sincronización de la ovulación. Básicamente fue un protocolo desarrollado en la ganadería lechera por un investigador o dos investigadores, que es el doctor Pursley y el doctor Thatcher de la Universidad de Florida. En este caso, el doctor Pursley logró controlar la ovulación combinando estas hormonas. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste. Sin embargo, estos protocolos pues también se han adaptado a nuestras condiciones con algunas consideraciones especiales para poderlo aplicar. Y el otro grupo pues consiste en el uso de progesterona o progestágeno combinado con diferentes hormonas
básicamente estradiol, gonadotropina coriónica equina, GnRH y prostaglandina F2-alfa. Como requisito para poder nosotros implementar la inseminación artificial a tiempo fijo, debemos, desde el punto de vista fisiológico, controlar estos tres aspectos. Primero, controlar la fase luteal, luego controlar el desarrollo folicular y finalmente controlar la ovulación. Para controlar la fase luteal, pues las hormonas que utilizamos básicamente son prostaglandina F2-alfa, ya lo vimos, ¿verdad? Si yo tengo un cuerpo lúteo y aplico prostaglandina y el cuerpo lúteo es responsivo a la prostaglandina, voy a cortar la vida del cuerpo lúteo, por lo tanto estoy acortando la fase luteal. Y yo puedo también utilizar la progesterona o los progestágenos como alternativa para controlar la fase luteal, porque esto vendría a funcionar como un cuerpo lúteo artificial. Si yo coloco un dispositivo con 1,38 o 1 gramo de progesterona durante 10 días, durante ese tiempo, mientras el animal tenga ese dispositivo liberando progesterona, el animal no va a manifestar signos de celo. Entonces, estas dos hormonas o estos dos grupos de hormonas me permiten controlar la fase luteal. Para controlar el desarrollo folicular, tengo diferentes hormonas. Dentro de esta está la GnRH o hormona liberadora de gonadotropina, la LH, la combinación de estradiol con progesterona, diferentes sales de estradiol. Existen estradiol, ya lo veremos más adelante, de vida media corta, de vida media larga. Entre estos, pues vida media corta tenemos 17 beta estradiol y benzoato estradiol, y de vida media larga tenemos valerato estradiol y cipionato estradiol. Y progesterona o progestágeno, como en este caso Norgestomet, que es un progestágeno, o medroxiacetato de progesterona. Además de esto, pues también tenemos otras hormonas que me permiten controlar el desarrollo folicular o manipular el desarrollo folicular, como son la gonadotropina coriónica equina, antiguamente llamada gonadotropina sérica de la yegua preñada. Esto es importante que lo tengan en cuenta, muchachos. Son hormonas que me permiten controlar el desarrollo folicular. ¿Y cómo controlo el desarrollo folicular? Por ejemplo, utilizando gonadotropina coriónica equina, esta hormona tiene acción FSH, por lo tanto, acelera el desarrollo folicular. Cuando combino estradiol y progesterona, ejercen un feedback de tipo negativo y me permite inhibir el desarrollo folicular. Y la GnRH, obviamente, induce la liberación de FSH, y esto me permite también controlar o acelerar el desarrollo folicular. Y en el caso de la LH, pues yo acorto, o si tengo un folículo dominante con receptores LH, este folículo va a ovular, por lo tanto puede acelerar, mejor dicho, no va a ovular en este caso cuando estoy aplicando LH o GnRH en un folículo que está en etapa de maduración. Con la LH, recuérdense que la LH es importante para la maduración final del folículo. Pero, por el contrario, si este folículo ya tiene receptores de LH suficiente, ya es un folículo preovulatorio, esta LH va a inducir la ovulación. Y es la tercera consideración o el tercer aspecto que controlamos o debemos controlar para poder aplicar la inseminación a tiempo fijo, que es la ovulación. Y esto lo logramos también con GnRH o LH y con estradiol, porque recuerden que el estradiol tiene un feedback de tipo positivo para inducir la liberación de un pico de LH. Entonces, en este caso, para yo poder establecer un programa de IATF, tengo que utilizar en mi protocolo de sincronización todas estas hormonas combinadas en diferentes momentos que me permitan controlar cada uno de estos aspectos. Ojo con esto, muchachos. Esto es pregunta de examen. Tengo que controlar fase luteal, tengo que controlar desarrollo folicular y tengo que controlar la ovulación para poder establecer un programa de inseminación a tiempo fijo. Que era lo que ocurría con solo prostaglandina. Con solo prostaglandina en el protocolo solamente estamos controlando la fase luteal. Por lo tanto, no puedo establecer inseminación a tiempo fijo porque debo controlar los otros dos aspectos. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, esquematizado el protocolo OPSYNC
¿verdad? El día 0, recuérdense que vamos a llamar a partir de ahora día 0 el día en que nosotros aplicamos una hormona, ¿verdad? Bien sea en un régimen de prostaglandina o bien sea en un programa de IATF con el protocolo OPSYNC o con los progestágenos. El día 0, como pueden ver aquí, aplicamos una dosis de 100 microgramos de gonadorelina o 10 microgramos de buserelina, es decir, dependiendo del análogo sintético, pero en líneas generales les coloco lo que el doctor Pursley desarrolló, que fue con gonadorelina. En ese caso, pues se trabajaban con 100 microgramos de GnRH el día 0. Esto es seguido 7 días después, es decir, si eso fue el día hoy, miércoles, a las 7 de la mañana, el próximo miércoles a las 7 de la mañana aplico una dosis de prostaglandina F2-alfa. 48 horas después de esta dosis de prostaglandina F2-alfa, aplico una segunda dosis de GnRH, 100 microgramos en este caso, es decir, el día 9, y 16 a 24 horas, independientemente, salga en celo o no salga en celo el animal, estamos inseminando artificialmente a la vaca o al grupo de vacas que hemos sometido a este protocolo. ¿Qué trae como objetivo este tratamiento? Este tratamiento trae como objetivo que el día 0, si yo tengo un folículo dominante, como lo ven aquí en la gráfica, de alrededor 14 milímetros, este folículo dominante tiene receptores suficientes para responder a la LH y producir la ovulación. Por lo tanto, si se produce la ovulación, esta se puede producir 24, 48 horas o 72 horas después de esa dosis de GnRH y se va a formar entonces un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, 24 horas después, básicamente, de haber respondido con la ovulación, va a tener receptores suficientes de prostaglandina para prostaglandina F2-alfa. Por lo tanto, acá yo voy a regresionar este cuerpo lúteo que se está formando, que se estaría formando acá 24, 48 horas después de aplicar la GnRH. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, el día 1 o el día 2, después que se produce la ovulación de este folículo dominante? 24 a 48 horas después de que este folículo dominante ovula, se reinicia una nueva onda de crecimiento folicular. Esta onda de crecimiento folicular, para el día 9, ya va a tener un folículo dominante que va a responder a la segunda dosis de GnRH. Esta segunda dosis de GnRH va a inducir un pico de LH y generar una ovulación alrededor de 30 horas después de esta segunda dosis de GnRH. Por lo tanto, 8 a 12 horas antes de que ocurra la ovulación, yo realizo la inseminación artificial para que estos espermatozoides lleguen al oviducto, que es el sitio de la fecundación, y garanticen entonces una fertilidad apropiada. Es importante en el protocolo OPSYNC que los animales tengan un folículo dominante para que la respuesta sea satisfactoria. Si el animal no tiene un folículo dominante, como por ejemplo en este caso, ¿verdad? Que sería un folículo de alrededor de 6 milímetros, posiblemente no responda ovulando, sino más bien por la acción de la LH que se produce después de aplicar GnRH, el folículo se puede luteinizar, pero puede ir hacia la atresia también, porque no responde al tratamiento de la hormona. Y obviamente si está en una etapa de reclutamiento, básicamente no va a ovular o no va a producir la atresia del folículo o el reinicio de una nueva onda de crecimiento folicular. Por lo tanto, la recomendación es que el animal tenga un folículo dominante, básicamente. ¿Alguna pregunta con el protocolo este? ¿Queda claro? Ok, si no hay preguntas significa que queda claro. De todos modos, más adelante aquí les voy a mostrar otro mecanismo de acción. Cuando yo aplico GnRH el día 0, ¿para dónde va esa GnRH? Va básicamente a su órgano blanco, que sería en este caso la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior, una vez que esta hormona ejerce su efecto ahí,
la hipófisis anterior va a responder liberando tanto FSH, pero me interesa en este caso LH. Este LH va a ejercer una acción directamente en el folículo dominante, produciendo entonces la ovulación. Esta ovulación del folículo dominante va a formar un cuerpo lúteo y también puede ocurrir la luteinización de folículos que no tengan receptores suficientes de LH. Por lo tanto, estos folículos se pueden luteinizar. Cualquiera de las dos estructuras, bien sea el cuerpo lúteo que se formó o los folículos luteinizados, 7 días después, cuando yo aplico prostaglandina F2 alfa, va a ejercer acción esta prostaglandina sobre ese cuerpo lúteo, produciendo entonces un descenso en los niveles de progesterona, una lisis del cuerpo lúteo, garantizando entonces que el folículo dominante que se inició 24, 48 horas después de haber aplicado la primera dosis de GnRH pueda responder a una segunda dosis de GnRH. Si yo no aplico prostaglandina F2 alfa, si se me olvida, por ejemplo, o la prostaglandina F2 alfa es mal aplicada, por lo tanto, el animal posiblemente no responda al protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo. Debo entonces aplicar prostaglandina para garantizar que bajen o desciendan los niveles de progesterona y el folículo dominante tenga la oportunidad de producir su estradiol y que este estradiol pueda generar también un feedback positivo para la LH. Sin embargo, 48 horas después, es decir, el día 9, yo aplico GnRH. Esto va a producir la liberación de LH y la ovulación de un folículo dominante con un ovocito nuevo que he generado durante este protocolo. Es decir, es un folículo, una nueva onda de crecimiento folicular que he generado. Por lo tanto, este ovocito va a tener altas probabilidades de fecundación. Es un ovocito fértil joven, diríamos, en este caso. La inseminación artificial, como les dije, la hacemos 16 a 20 horas antes para garantizar que ocurra el transporte espermático y la capacitación espermática, propiciando entonces resultados apropiados de fertilidad. La tasa de concepción esperada al protocolo OPSYNC básicamente puede variar de acuerdo a diferentes factores. Algunos de esos factores que se han discutido, por ejemplo, en el caso de novillas y vacas, no hubo una diferencia significativa. Las vaquillonas, el porcentaje de preñez fue de 35%. En el caso de las vacas se diferenciaron si esto fue aplicado entre los 60 y 75 días posparto o mayor a 75 días posparto. Entonces encontramos que, por ejemplo, cuando las vacas tienen más de 75 días posparto, la fertilidad fue 43%, comparado con 26% para el caso de animales con menos días posparto, 60-75%. Un total de eficiencia del protocolo OPSYNC de 37,8%. En el caso del grupo control, en novillas, fíjense que fue 74%. El grupo control en este caso correspondió a sincronización con prostaglandina F2 alfa e inseminación artificial a celo detectado. Por lo tanto, aquí podemos concluir, en el caso de las novillas, que el protocolo OPSYNC no es eficiente cuando se compara con la inseminación a celo detectado. Por lo tanto, no se recomienda utilizar el protocolo OPSYNC en novillas, básicamente. En el caso de las vacas, el grupo control no mostró diferencia significativa. El valor de P fue mayor a 0,1. Igualmente para animales de 60 a 75 días posparto como para animales mayores de 75 días posparto. En este caso, pues para vacas sí se recomienda el uso del protocolo OPSYNC. Ojo con esto, muchachos. Preguntas de examen. La baja eficiencia del protocolo OPSYNC en ganadería de leche fue de alguna manera investigada durante muchos años y se encontró que la respuesta era mejor cuando los animales se
se incorporaban al protocolo OPSIN durante el diestro medio, es decir, durante el día 5, perdón, del día 5 al día 12 del ciclo estrual, como lo ven aquí en la gráfica. Estos autores encontraron que cuando los animales iniciaban el protocolo en esta etapa del ciclo estrual, la eficiencia o la tasa de concepción esperada era mayor. Y esto tiene una justificación fisiológica. Básicamente, durante el día 5 al día 12 del ciclo estrual, ¿qué tenemos? Que el animal va a tener en un alto porcentaje un folículo dominante capaz de responder a la dosis de GnRH con una ovulación. Es decir, cuando se aplica la GnRH en animales en esta etapa del ciclo estrual, siempre hay un folículo dominante que puede generar la ovulación. Cuando se genera la ovulación de este folículo dominante, obviamente yo puedo manipular de manera más eficiente el reinicio de una nueva onda de crecimiento folicular, porque recuérdense que en algún momento les mencionamos en la clase que existen varias condiciones para que se dé el reinicio de una nueva onda folicular. Y una de esas condiciones era la ovulación de un folículo dominante o la atresia de un folículo dominante, ¿correcto? Si yo tengo un folículo dominante, ¿qué pasa con la onda de crecimiento folicular? Se detiene. ¿Por qué? Porque este folículo dominante, ¿qué produce? ¿Quién me puede aclarar esto? ¿Por qué cuando existe un folículo dominante, el reclutamiento de una nueva onda de crecimiento folicular se ve afectada? ¿Cuáles son las razones? Profesor, ¿no era por la inhibina que inhibía la FSH? Correcto, ¿verdad? Existe inhibina que produce el folículo dominante y además de eso produce estradiol. La inhibina regula la secreción de FSH a nivel de la hipófisis anterior y el estradiol también tiene un efecto negativo. Las dos van a regular la secreción de FSH. Entonces, mientras exista un folículo dominante, no va a haber una nueva onda de crecimiento folicular. O mejor dicho, mientras estén los efectos de un folículo dominante, porque puede haber un folículo dominante metabólicamente inactivo, es decir, que viene en vías de atresia, ¿no? Porque el folículo dominante es aquel que definimos con una talla X. En este caso, si este folículo es activo en la producción de inhibina y activo en la producción de estradiol, la secreción de FSH se ve afectada. Por lo tanto, cuando existe un folículo dominante y yo aplico GnRH y este folículo ovula, al ovular ya va a cesar la producción de estradiol y cesar la producción de inhibina. Por lo tanto, esa es la señal como para que se comience a liberar nuevamente FSH. Una vez que se secreta FSH, se reinicia una nueva onda de desarrollo folicular. 7 días después, cuando yo aplico prostaglandina, voy a tener progesterona alta porque hay un cuerpo lúteo maduro que respondió acá, ¿verdad? Después de aplicar GnRH, el día 1 voy a tener el desarrollo de un cuerpo lúteo. 7 días después, cuando aplico prostaglandina F2-alfa, yo voy a tener una lisis del cuerpo lúteo, por ende una disminución de los niveles de progesterona. El folículo que se inició el día 1, día 2, después de haber inyectado la GnRH, va a tener una talla apropiada para que cuando yo aplique GnRH el día 9, es decir, 48 horas después de la prostaglandina, este nuevo folículo va a tener receptores suficientes para producir la ovulación. La segunda dosis de GnRH tiene como fundamento, ¿verdad?, inducir un pico preovulatorio de LH y la ovulación que generalmente ocurre 30 horas después. Por lo tanto, la inseminación artificial a tiempo fijo la hacemos el día 10, es decir, 24 horas, 16 a 24 horas después de haber aplicado, o a 20 horas después de haber aplicado la segunda dosis de GnRH. Correcto. Entonces aquí es importante tener esto en cuenta, que tanto el día 0 como el día 7, la progesterona se encuentra alta y además de eso hay un folículo dominante. Eso me permite a mí controlar la onda de crecimiento folicular de manera perfecta. Aquí estoy controlando los 3 aspectos que les mencioné en un principio o hace unas láminas atrás, que eran 3 aspectos. Era fase luteal, desarrollo folicular y ovulación.
Por el contrario, si nosotros iniciamos este protocolo de inseminación a tiempo fijo en un animal que está del día 1 al día 4, el ciclo estrual, por ejemplo, en metaestro, en este caso, cuando yo aplico la GnRH, voy a tener progesterona alta, pero el folículo no va a ovular. Generalmente, si está en etapa de selección, él básicamente va a continuar su crecimiento. Y al continuar su crecimiento, no se produce una nueva onda de crecimiento folicular. Cuando yo aplico prostaglandina F2-alfa el día 7, efectivamente voy a producir la lisis del cuerpo lúteo, en el caso de que la progesterona esté alta, porque obviamente si el animal estaba en metaestro, acá, cuando yo apliqué la GnRH, es decir, estaba en el día 2, por ejemplo, 7 días después, ¿cuánto tiene ese cuerpo lúteo? Tiene 9 días, es responsivo a la prostaglandina F2-alfa, pero ¿qué va a ocurrir? Puede ocurrir estas dos situaciones. Cuando yo aplico GnRH el día 9, este folículo posiblemente responda ovulando, ¿verdad? Pero a lo mejor ya viene en atresia, tiene tantos días ya de haber iniciado su onda, es decir, tiene más de 10 días, por lo tanto, ese folículo dominante a lo mejor no responde a la GnRH, sino que va a la atresia. O si termina ovulando, estaría ovulando un ovocito envejecido. Por lo tanto, la tasa de preñez o la tasa de concepción, cuando inicio este protocolo en esta etapa del ciclo estrual, es decir, en metaestro, es menor que cuando la inicio durante el diestro medio, es decir, del día 5 al día 12 del ciclo estrual. ¿Queda claro esto? Alguien, por favor, sí queda claro, ¿no? Si a ti te quedó claro, a los demás también le quedó claro. Tú no eres más inteligente que los otros. Por lo tanto, continuamos, muchachos. Ok, y el otro escenario es cuando iniciamos el protocolo OPSYNC en el diestro medio, es decir, del día 13 al día 17 del ciclo estrual. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, del día 13 al día 17 del ciclo estrual estaríamos hablando del diestro tardío. Ya el cuerpo lúteo está en etapa de regresión o de luteólisis porque el animal produce su propia prostaglandina F2-alfa. En este caso, cuando yo aplico GnRH, es posible, yo genero la ovulación de un folículo dominante, perdón, de un folículo preovulatorio o dominante. Esto me va a generar efectivamente el reinicio de una nueva onda de crecimiento folicular, pero ¿qué pasa? Que 7 días después, cuando yo vaya a aplicar la prostaglandina F2-alfa, ya el animal internamente ha producido su propia prostaglandina F2-alfa, por lo tanto el cuerpo lúteo que estaba presente en esa etapa ya ha iniciado su propia luteólisis espontánea, producto de la propia fisiología del animal. Por lo tanto, al aplicar yo prostaglandina, el día 7 no estoy haciendo nada porque ya la lisis del cuerpo lúteo ocurrió, y si hay lisis del cuerpo lúteo, obviamente la progesterona va a estar baja. Este folículo es posible que el animal exprese celo y ovule antes de que yo inclusive aplique la segunda dosis de GnRH. Y al realizar la inseminación artificial el día 10, la ovulación ha ocurrido 48, 72 horas antes. Por lo tanto, la probabilidad de concepción es muy baja porque este óvulo no va a durar, no tiene una vida media de 8 horas, 10 horas máximo. Por lo tanto, cuando yo realizo la inseminación artificial, ya el óvulo ha fenecido, ha producido apoptosis, degeneración y muerte, básicamente celular. Esas son las razones por las cuales animales en el diestro tardío o animales en el metaestro no responden bien al protocolo OPSYNC. Ojo con esto, muchachos. Pregunta de examen. Recuérdense entonces que la progesterona requiere estar el día 0 alta y el día 7 también alta. En este caso, pues tenemos progesterona alta el día 0, efectivamente, pero baja el día 7. Basado en esto, estos autores desarrollaron una modificación del protocolo OPSYNC que se conoce como la presincronización. Y esa presincronización tenía como objetivo buscar entonces posicionar a todos los animales
que entran al programa en al diestro medio, es decir, en el del día 5 al día 12 del ciclo menstrual. ¿Cómo logramos esto? Básicamente aplicando 2 dosis de prostaglandina F2-alfa separada por 14 días. Es decir, el día 0 de iniciar este protocolo, nosotros aplicamos a todos los animales, independientemente de la etapa del ciclo menstrual, día 2, día 7, no importa. Todos los animales le aplicamos una dosis de prostaglandina F2-alfa. Hoy, este sería el día menos 14. ¿Por qué se llama menos 14? Porque es 14 días antes de iniciar el verdadero protocolo OPSINC. Luego, 14 días después, es decir, si es hoy miércoles, aplico la primera dosis de prostaglandina F2-alfa. Luego, 2 miércoles después, aplico la segunda dosis de prostaglandina F2-alfa. ¿Y qué voy a tener acá? Que después de la segunda dosis de prostaglandina F2-alfa, aquí nosotros vamos a tener animales que van a tener cuerpo lúteo. Estos animales van a responder con un celo y una ovulación. Ojo con esto, aclaro, yo no me interesa detectar celos, yo no voy a estar detectando celos, sino que yo sé que van a haber animales que van a expresar celos y van a estar ovulando. 14 días después de haber aplicado esta prostaglandina, los animales que tenían cuerpo lúteo acá también van a tener un cuerpo lúteo responsivo acá. Y los que no respondieron acá, el día menos 14, posiblemente durante esos 14 días van a expresar su celo espontáneo y van a tener cuerpo lúteo responsivo el día 0. ¿Qué estoy buscando con esto? Es simplemente agrupar los animales, es decir, unirlos a ellos en la misma etapa del ciclo menstrual, tratando de concentrar los celos en menor días posible. ¿Queda claro esto, muchachos? Esta parte la captan. Lamentablemente no estamos en vivo, no tengo una pizarra para poderles explicar esto. Necesito que verdaderamente esto les quede claro. Si tienen duda, por favor, pregunten. Aprovechemos. ¿Alguien que tenga una duda, por favor? Si no tienen duda, pues entonces asumo que todos están entendiendo. Tienen que estar despiertos para tener dudas. Tienen que estar despiertos, yo creo que están dormidos. Ok, entonces, después de la segunda dosis de prostaglandina F2-alfa, yo voy a tener que van a empezar a manifestar celos y ovulaciones los animales. Básicamente, va a haber celos y ovulaciones. Yo repito, no voy a detectar celos, pero yo sé que van a ocurrir celos y ovulaciones. Algunas de ellos van a ocurrir el día 2, otras el día 3, otras el día 4 y así. Los animales van a ir respondiendo en celo hasta 7 días después de haber aplicado la segunda dosis de prostaglandina F2-alfa. Obviamente ya ustedes saben por qué un animal acá respondió el día 2 y este animal respondió el día 7. Ahora les pregunto yo, ¿por qué este animal respondió el día 2 y este animal respondió el día 7 a esta dosis de prostaglandina F2-alfa? Ya lo vimos en clase. Un punto para el que me responda esto. De hecho, nota, por favor. Domingo. Porque venían con un desarrollo distinto del folículo. Exacto. ¿Y en qué sentido? ¿Me lo puedes aclarar? Por ejemplo, me voy a parar aquí. ¿Por qué este animal respondió el día 2, 48 horas después de esta dosis de esta segunda dosis de prostaglandina? ¿Qué tuvo que tener él para responder tan temprano? Bueno, un folículo preovulatorio maduro y un cuerpo lúteo también. Exacto, correcto. Un punto para Domingo, por favor, Decio. Y este animal, el que respondió aquí el día 7, ¿qué folículo tendría acá entonces? Tal vez fase de reclutamiento. Exacto. Excelente. Por lo menos uno está despierto. Entonces, esta es la diferencia entre un animal y otro. ¿Qué tenemos acá en esta tabla? 12 días después, aquí lo tenemos en la gráfica,
yo aplico mi primera dosis de GnRH 12 días después, es decir, 12 días después de la segunda dosis de prostaglandina F2-alfa. Olvídense que aquí está ocurriendo esto. Yo no lo estoy observando, pero yo sé que está ocurriendo. Si yo conozco la fisiología, eso va a estar ocurriendo. Voy a tener animales que van a responder el día 2, el día 3. La gran mayoría les dije que responde entre las 60 y las 72 horas, es decir, que estaría más o menos aquí, ¿verdad? Pero que va a haber animales que van a responder acá. Si yo inicio mi protocolo OPSIN, sería el día 0 del protocolo OPSIN, sería el día 12, después de haber aplicado la segunda dosis de prostaglandina F2-alfa. El animal que haya respondido acá, el día 2, ¿verdad? Si yo tengo 12 días de haber iniciado, menos 2, ¿en qué etapa del ciclo estrual estaría el animal este? Estaría en el día 10. El que me responda el día 3, 12 menos 3, estaría en el día 9. Y así sucesivamente. El último animal que responda en ovulación, antes de iniciar el protocolo o en celo, mejor dicho, el último animal que responde en celo o en ovulación antes de iniciar el protocolo PSIN, que sería este aquí, el animal que respondió el día 7, 12 menos 7, él estaría en el día 5 del ciclo estrual. ¿Qué estoy haciendo con esto? Ubicar a todos los animales del día 5 al día 12. En este caso lo estamos ubicando del día 5 al día 10, que es la etapa del ciclo estrual. Me voy a ir atrás. Lamentablemente yo no les estoy viendo las caras, muchachos. No sé si están perdidos en el espacio, pero me estoy ubicando en esta gráfica que estoy acá. Estoy teniendo todos los animales del día 5 al día 12 del ciclo estrual. ¿Queda claro esto? Asumo que sí. Y eso es lo que tenemos acá en resumen. Aquí tenemos en 2 estudios que se llevó en el estado de Florida y en el estado de Kansas. Ojo con esto, esto es ganado lechero. Ya vamos a hablar alguna particularidad del ganado lechero, en donde se aplicó el protocolo OPSIN con una modificación de presincronización. Y es lo que ven aquí en este calendario. Aquí tenemos la semana, son 6 semanas, los días de la semana, desde lunes a domingo, ¿verdad? Acá este grupo de investigación inició la sincronización con prostaglandina un día miércoles, ¿verdad? 14 días después aplicó la segunda dosis de prostaglandina, es decir, este es el día menos 14, aquí tenemos el día 0, y 12 días después de esta segunda dosis de prostaglandina, todo esto es a ciega, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iniciaron el protocolo OPSIN, sería entonces la primera dosis de GnRH un día lunes, luego la segunda dosis, la primera dosis o la dosis de prostaglandina del protocolo OPSIN como tal, el día lunes, 48 horas después, la segunda dosis de GnRH y la inseminación, pues, el día jueves. Aquí estamos hablando de un protocolo completo de 32 días. 14 días de separación de prostaglandina más los 12 días de GnRH más el día de la inseminación a tiempo fijo, que sería el día 10. ¿Y qué encontraron estos investigadores? Que el protocolo OPSIN en el estado de Florida tuvo una tasa de preñez de 29% y en el estado de Kansas 36%, fue mayor en el estado de Kansas, pero cuando hicieron la presincronización elevaron esta tasa de concepción o tasa de preñez de 29% en el estado de la Florida a 43%. Básicamente más del 15% o menos del 15%, 12%, 13, 14% más en el estado de la Florida. Y en el estado de Kansas también se observó más o menos un mismo porcentaje de incremento en la tasa de preñez. De 36% subieron a 48%, 12% más de preñez. Y esto pues al conocer la fisiología que les venía mencionando, se pudo entonces mejorar un poco la tasa de concepción en estos protocolos. Les dije en algún momento que esto es básicamente en ganado lechero. ¿Por qué es en ganado lechero? Porque el ganado lechero, su principal problema que afecta a la eficiencia reproductiva no es el anestro. Ellos ciclan muy temprano después del parto, porque obviamente son animales que no están bajo la influencia del amamantamiento.
tienen buenos programas nutricionales y además de eso, el efecto del amamantamiento no está como un factor que afecta el reinicio de la ciclicidad posparto, porque aquí apenas paren se le quitan los becerros. Y ya ustedes saben, vimos en clase cuál es el efecto del amamantamiento sobre la ciclicidad posparto. ¿Alguien puede mencionarme o puede recordar en qué consistía ese efecto del amamantamiento, ese efecto negativo? Profe, por las hormonas del placer. ¿Cuáles son? Dopamina, Dopamina serotonina. y serotonina y el No sistema recuerdo de otro. opioides peptídicos endógenos. Perfecto, excelente. Nosotros también hemos probado el protocolo OPSYNC en ganado doble propósito en anestro, en un anestro temprano, es decir, 60 días posparto. Básicamente, trabajamos con animales que no tenían cuerpo lúteo, pero que tenían un folículo dominante. En este caso, nosotros encontramos que el porcentaje de preñez con el protocolo OPSYNC varió. Nosotros decidimos inseminar 24 horas después de inyectar la GnRH y otro grupo inseminar a las 16 horas en función de la diferencia que existe entre el ganado Bos Tauro y Bos Índico. Esto fue en ganado doble propósito. En ganado Bos Tauro se recomienda inseminar a las 16 horas, mientras que en ganado Bos Índico se recomienda inseminar a las 24 horas. Entonces, en este caso, nosotros decidimos, como era doble propósito, inseminar en 2 momentos. Encontramos que a las 24 horas se encontró un mayor porcentaje de preñez, 42%, versus 9% cuando se inseminó a las 16 horas. En el caso del grupo control fue 25%, es decir, que pudimos determinar que el protocolo OPSYNC, bajo estas condiciones en particulares en animales en anestro, con buena condición corporal, con buen manejo y con folículo dominante evaluado por ultrasonografía, también puede producirse una respuesta aceptable. 42% podemos considerarla como una respuesta aceptable. También encontramos que un porcentaje de animales que inician el protocolo OPSYNC manifestaron celo. En este caso, estamos hablando de un programa de inseminación a tiempo fijo, pero nosotros, como en este sistema doble propósito se detectaba celo, vimos que algunos animales exhibieron celo, por ejemplo, después de la primera dosis de GnRH o entre la primera dosis de GnRH, perdón, entre la dosis de prostaglandina y la segunda dosis de GnRH. Entonces nosotros decidimos que esos animales que fueron exhibiendo celo durante el protocolo, los íbamos a inseminar para abaratar hormonas y además de eso para ver qué pasaba. Encontramos que la tasa de preñez en esos 11 animales fue del 72%, es decir, 8 animales que manifestaron celo, 8 de los 11 animales que manifestaron celo lograron concebir, lograron preñarse. Esto pues también puede ser considerado cuando queremos economizar los costos de los protocolos de sincronización, porque obviamente aquellos animales que exhibieron celo después de la primera dosis de GnRH, nos ahorramos la segunda dosis de GnRH y nos ahorramos también la prostaglandina F2-alfa y además de eso que ganamos días. Todo esto tiene un efecto de alguna manera positivo, porque total lo que estamos buscando era preñar los animales. Existen modificaciones del protocolo OPSYNC, por ejemplo, este es un caso de un trabajo de Turquía, donde evaluaron un doble OPSYNC con diferentes dosis. Primero iniciaron el protocolo con prostaglandina F2-alfa, 2 días después aplicaron entonces GnRH, luego prostaglandina y luego GnRH con inseminación artificial 16 a 20 horas después. Estos autores encontraron un incremento en la fertilidad o en la eficiencia. Esto también fue en vacas de leche, a diferencia del trabajo de nosotros, que fue en ganado doble propósito. En este caso fue ganado lechero, animales cíclicos, animales que ciclan. Encontraron que el doble OPSYNC tuvo 72%, comparado con el OPSYNC clásico apenas alrededor del 30%.
Otro grupo en Brasil también hizo una modificación del protocolo OPSYNC, llamaron también doble OPSYNC, pero ellos iniciaron fue con GnRH, luego prostaglandina y luego GnRH, y luego aplicaron otra vez otro protocolo OPSYNC montado sobre otro, y ellos encontraron que en animales primíparos la tasa de preñez fue de 65%, en animales multíparos apenas de 37%. Hubo diferencias significativas. Y cuando aplicaron presincronización, ellos no encontraron diferencias significativas entre animales primíparos y multíparos, pero sí encontraron diferencias significativas, obviamente, entre el protocolo doble OXIN y el protocolo PreSync en animales primíparos, y en animales multíparos no hubo diferencia significativa. Aparentemente, el doble OXIN funciona o funcionó en este caso, en esta experiencia de Brasil, solo en animales primíparos o animales de primer parto. Y esto es lógico pensar, porque recuérdense que los animales de primer parto están sometidos a un estrés fisiológico fuerte, producto de enfrentarse por primera vez a una lactancia, y esto de alguna manera genera un desbalance del tipo hormonal. Por lo tanto, el haber utilizado un doble protocolo OPSYNC forzó a estos animales a poder recuperar y restablecer su ciclicidad. Ventajas de la inseminación artificial a tiempo fijo es que nos permite inseminar a muchas vacas al mismo tiempo. Los porcentajes de preñez son similares a la inseminación artificial con celo detectado. En el ganado lechero, esto nos permite disminuir el intervalo parto-concepción, básicamente en ganado lechero, y puede mejorar también las tasas de preñez cuando hacemos presincronización o cuando hacemos doble sincronización. Otra ventaja del protocolo OPSYNC es que consiste en simples aplicaciones intramusculares de hormonas. Esto me permite manejar de manera conveniente estos protocolos de sincronización, a diferencia de lo que veremos en la segunda parte, que son los progestágenos, que tenemos que colocar un dispositivo intravaginal que trae algunas repercusiones o algunas desventajas con respecto al protocolo OPSYNC. Y además de esto, también es importante que tengan en cuenta, como resumen, es que no es eficiente en vacas en anestro y tampoco es eficiente en novillas. En el caso particular nuestro de animales en anestro, funcionó de manera moderada porque estos animales tenían un buen programa nutricional, un buen programa sanitario, y además de eso hicimos el tratamiento en el periodo posparto intermedio, es decir, 60 días posparto, donde garantizamos por ecografía que existiese un folículo dominante y además de eso correlacionado con un adecuado tono uterino, que esto refleja que hay un balance hormonal adecuado y apropiado en estos animales. Pero quiero resaltar que el protocolo OPSYNC no funciona para vacas en anestro. Yo creo que voy a dejar la clase hasta acá y voy a solamente introducirles para que lo veamos y lo discutamos en la próxima clase. Es el uso de progesterona y progestágenos combinados con diferentes hormonas. Existe una gama de productos que pueden encontrar a nivel del mercado local o a nivel del mercado internacional. Algunos de esos pues son los dispositivos, el CIDR o CIDR de Pfizer, hoy en día de Zoetis, creo que se llama el laboratorio, que es un dispositivo de Silastic en forma de T, que se coloca con un aplicador en la vagina y se mantiene durante un periodo de tiempo determinado. Ya vamos a discutir esto en la segunda parte. Y luego pues también tenemos otros dispositivos como el DIP, que es un dispositivo intravaginal bovino de fabricación argentina. En Venezuela nosotros podemos conseguir en el mercado local las esponjas intravaginales de medroxiacetato de progesterona, y existen otros tipos de dispositivos como implantes subcutáneos y una gama de dispositivos intravaginales de Brasil, de Argentina, de otros países que se utilizan para establecer programas de inseminación artificial a tiempo fijo.
Pero como les digo, esto lo vamos a discutir en la segunda parte. Creo que lo voy a dejar hasta acá. Quiero más bien aprovechar si tienen alguna duda con respecto a la clase y si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto al examen, pueden aprovechar en este momento. Y si son muchas las preguntas, pues entonces coordinamos una reunión para que respondamos el examen de manera dinámica y puedan aclarar las dudas, puedan saber dónde se equivocaron o por qué se equivocaron o por qué fallaron. ¿Alguna pregunta, muchachos? Katiuska pregunta, profesor, ¿eso también se realiza para llevar las vacas en la misma sincronización de preñez? Sí, Katiuska, es lo que mencionábamos en la clase, que cuando queremos estacionalizar, por ejemplo, los partos y queremos estacionalizar las preñeces, podemos aplicar programas de IATF. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, las pariciones se estacionalizan para que ocurran en la primavera cuando hay abundancia de pastos, y esto les permite a ellos coordinar y manejar sus rebaños de manera conveniente. Es decir, pueden tener temporadas de parto, hacen temporadas de destetes, y entonces en el periodo donde no tienen animales produciendo leche, realizan otras actividades de mantenimiento de potreros, etcétera, y se organizan para el siguiente año. Entonces, tiene como fundamento también sincronizar, obviamente, preñez, y esto conlleva una sincronización de partos. Ok, vamos a ver si hay más preguntas por acá. Ok, aquí pregunta Katiuska, tú también preguntabas por qué no tiene un cuerpo lúteo maduro. No entiendo esta parte, Katiuska, porque obviamente la estoy leyendo ya a destiempo, no sé a qué lámina te referías. Dayanuel Delgado, profe, ¿puede repetir? Se me entrecorta y no entendí. Ay, sí puede repetirlo, sí puede repetirlo. Bueno, en la clase quedó grabada, pero si me lo aclaran qué puedo repetir, yo lo repito acá. Aprovechamos, muchachos. Carlos Prieto, olfateo de la vulva, mugido frecuente. Claro, esos son signos, excelente, Carlos. Son signos secundarios de celo. Luis Prieto pregunta, profe, en esta zona donde no tenemos las 4 estaciones, ¿cuál sería la mejor época de parto? Ok, depende de qué zona, Luis. Si estamos ubicados en los llanos venezolanos, obviamente el manejo sería diferente a Costa Oriental, y también sería diferente a Sur del Lago o Machiques y La Villa. No sé a qué zona te refieres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los llanos, se busca que los animales comiencen a parir en la época donde hay oferta de forraje y obviamente donde no existan inundaciones. Básicamente es lo crítico, ¿no? En esas zonas. Entonces podemos planificar que los partos comienzan en un periodo de 2 meses en esta época donde apenas las lluvias pudieran estar comenzando, donde ya hemos pasado la sequía, pero apenas estén comenzando la lluvia, para que los partos no ocurran en las inundaciones, porque obviamente puede haber gran pérdida de terneros. En el caso del sur del lago, pues no tenemos ese problema. Bueno, sin embargo, estamos viendo lo que está ocurriendo ahorita de estos ríos que se desbordan, pero esto aplica, por ejemplo, mucho en el caso de las búfalas, que ellas naturalmente están estacionalizadas. Ellas, el 80-85% de los partos ocurren entre los meses de septiembre a febrero. Básicamente en esa temporada, en esa época o en esos meses del año ocurre, en el caso del sur del lago, la mayoría de las pariciones.
Espero que te haya quedado claro. Gracias por tu pregunta. Aquí pregunta Victoria Núñez. ¿La gonadotropina coriónica equina causa superovulación en vaca? ¿Esto es bueno o malo? Ok, la gonadotropina coriónica equina se utiliza como hormona para inducir la superovulación. Esto lo vamos a ver en la clase de producción in vivo de embriones. La dosis que utilizamos acá, Victoria, es una dosis apenas de 400, 500 unidades internacionales. No es una dosis superovulatoria. En algunos casos, hemos observado que animales cuando hacemos programas de IATF que tienen buena condición corporal, puede ocurrir doble ovulaciones y esto pudiera generar gestaciones gemelares. Sin embargo, no todo el animal que tiene una doble ovulación desarrolla una gestación gemelar. Puede haber concepción de los dos óvulos, pero al final uno de los dos conceptos es el que sobrevive. Y en el caso de ocurrir doble ovulación con doble conceptus, pues tenemos que tener en cuenta evitar el frimartinismo, que es una condición indeseada, ¿no? Sobre todo en el caso de la hembra, porque la hembra puede ser estéril. Por cierto, esa clase tenemos que colgarla a la plataforma de la infertilidad congénita. Mientras que las dosis superovulatorias, Victoria, son 2.500 unidades internacionales. No trabajamos con esas dosis para los programas de IATF. La utilizamos como hormona que va a potenciar el desarrollo folicular, pero del folículo dominante. Y además de esto, cuando utilizamos la SG, en el momento que la utilizamos normalmente, por ejemplo, el día 8, que es el día del retiro. Ya la onda del crecimiento folicular ocurrió 5 días atrás. Por lo tanto, existe solo un folículo dominante y esto no va a producir dobles ovulaciones, sino que más bien va a favorecer la maduración final del folículo dominante, porque la SG tiene acción FSH, pero también tiene acción LH. Si la utilizáramos, por ejemplo, al momento del reclutamiento con dosis altas, sí pudiéramos producir doble ovulación, mientras que en este caso no, porque la estamos utilizando al final del tratamiento, solo para reforzar la maduración final del folículo dominante. Efren pregunta, profe, ¿las búfalas responden de la misma manera que las vacas a la sincronización? Sí, Efren, responden de la misma manera, pero los protocolos que utilizamos son diferentes, tienen alguna variación, ya lo vamos a ver en clase. Por ejemplo, el protocolo OPSYNC aplica para búfalos y para ganado lechero de igual manera. Son básicamente protocolos también de 10 días, es decir, día 0 GNRH, día 7 prostaglandina, día 9 GNRH y día 10 la inseminación a tiempo fijo, con algunas variantes mínimas, como la incorporación de gonadotropina coriónica equina al momento de aplicar la prostaglandina, es decir, el día 7. Esto favorece también la maduración final del folículo e incrementa la tasa de ovulación y la calidad del cuerpo lúteo también. Hay algunas variantes. Quizás a lo mejor no sé si tenga tiempo para darles una clase sobre sincronización de búfalos, que hay algunas importantes variantes. Por ejemplo, los progestágenos, en el caso de los bovinos, lo dejamos apenas por 7-8 días, mientras que en el búfalo los dejamos por 9 días. La ovulación la inducimos en el vacuno 24 horas después de retirar el dispositivo. En el caso de los bufalinos, 48 horas. Es decir, que sí hay ciertas variaciones, pero estos protocolos en búfalos vienen adaptados de vacunos, básicamente, pero tienen el mismo fundamento, con unas pequeñas diferencias que hay que tomar en cuenta. Se puede aplicar en yeguas. En yeguas es completamente diferente. Vamos a verlo en la segunda parte, los protocolos de sincronización en yegua. Tiene el mismo principio, solo con algunas consideraciones también que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es importante reconocer los signos clásicos del celo en la hembra bovina? Porque si no sabemos identificar los signos del celo, no podemos determinar el momento de la inseminación artificial. Y además de esto, el llevar
registro de cuando un animal manifiesta celo y además de eso, de verificar si ese celo culminó con una preñez o no, nos permite manejar el programa reproductivo y evaluar los índices reproductivos. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en animales o en rebaños donde la monta natural es no controlada. Es decir, tenemos un lote de vacas, 100 vacas, por ejemplo, y le asignamos un toro por cada 25 vacas y están las vacas con los toros. Ahí no detectamos celo. Puede ocurrir un celo, pero nadie lo registra. Esto no me permite a mí poder determinar si está ocurriendo fallas o no. Por ejemplo, a lo mejor una vaca tiene 10 montas y no ha quedado preñada. Entonces, con la detección de celo y la inseminación artificial, se maximiza la eficiencia en la evaluación del programa reproductivo, porque al yo registrar, puedo determinar los índices reproductivos y saber cómo está la fertilidad de mis animales, cómo está la ciclicidad, si el intervalo parto-celo, por ejemplo, está entre lo recomendado, que son 60, 80 días, si los servicios por concepción está dentro de los parámetros apropiados, es decir, menor a 2, porque si tengo servicios por concepción de 6, 8, eso me está indicando que hay un problema de fertilidad, bien sea asociado a un problema sanitario, asociado a un problema de manejo. Entonces, es por esa razón que es importante la detección de celo. Esto me permite, de alguna manera, precisar un poco más cómo está ocurriendo los eventos reproductivos dentro del rebaño. En pocas palabras, me permite gerenciar el programa reproductivo. Ok, otra pregunta. Ok, aquí Andrea preguntaba, profe, ¿puede explicar otra vez la sincronización del protocolo OpSync, por favor? Sí, el protocolo OpSync, como les dije, consiste en la combinación de dos hormonas básicamente, GnRH y prostaglandina. La GnRH tiene como objetivo el día cero inducir la ovulación de un folículo dominante para que se pueda reiniciar una nueva onda de crecimiento folicular. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Bien sea protocolo OpSync o progestágeno, tienen como fundamento reiniciar una nueva onda de crecimiento folicular que me permita a mí tener un folículo nuevo, joven, con un óvulo nuevo. Esto va a garantizar tener índices de fertilidad apropiados. Por lo tanto, la GnRH el día cero tiene como objetivo principal inducir la ovulación de un folículo dominante que me permita el reinicio de una nueva onda de crecimiento folicular. 7 días después de haber aplicado la GnRH, obviamente si ocurrió la ovulación de este folículo dominante, voy a tener un cuerpo lúteo que va a responder a la prostaglandina F2-alfa, y esto es necesario porque si yo no logro regresionar ese cuerpo lúteo va a producir progesterona que va a interferir con la ovulación del folículo nuevo que he generado, que me interesa poder realizar la inseminación artificial en un momento predeterminado. Entonces, el día 7 aplico prostaglandina F2-alfa para entonces inducir la lisis del cuerpo lúteo y que desciendan los niveles de progesterona, porque mientras esté esa progesterona o ese cuerpo lúteo produciendo progesterona, esa progesterona va a bloquear básicamente a nivel del hipotálamo la liberación de GnRH y por ende también a nivel de la hipófisis la liberación de LH. 48 horas después de haber aplicado la prostaglandina F2-alfa, entonces yo coloco una segunda dosis de GnRH para inducir un pico preovulatorio de LH y sincronizar la ovulación, no en un animal, porque recuérdense que no estoy tratando una sola vaca, estoy tratando un lote de vacas, y lo que me interesa en estos tratamientos es sincronizar, homogenizar el lote de animales que estoy trabajando.
Imagínense esto como las competencias de nado sincronizado, ¿verdad? Nado sincronizado, tenemos un grupo de 5 damas nadando en una piscina, todas lo más sincrónicamente posible. Y eso es lo que estamos buscando acá, que todas las vacas que yo estoy sometiendo al tratamiento vayan en la misma onda de crecimiento folicular y que la ovulación se produzca de manera homogénea o lo más homogénea posible en relación al espacio-tiempo. Es decir, que ellas puedan estar ovulando lo más cerca la una de otra, para que pueda yo realizar una inseminación a tiempo fijo en un momento predeterminado. Y obviamente, al yo poder controlar esto, yo puedo determinar cuándo realizo la inseminación artificial. Como la ovulación después de la segunda dosis de GnRH ocurre 30 horas después, yo entonces puedo inseminar 16 a 24 horas después de la GnRH, es decir, 8 a 12 horas antes de que ocurra la ovulación. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte. La importancia entonces de que yo insemine antes de que ocurra la ovulación. Ya esto se los he mencionado en alguna de las clases. Esto tiene que ver con poder sincronizar varios aspectos. Y uno es viabilidad del óvulo, cuánto dura el óvulo viable en el oviducto esperando ser fecundado, viabilidad del espermatozoide, es decir, cuánto dura el espermatozoide en el tracto reproductivo apto para poder fecundar. En este caso el óvulo dura 8 a 10 horas, en el caso del espermatozoide 24 horas en promedio, y obviamente considerando también el tiempo requerido que necesita este espermatozoide para transportarse hasta el sitio de fecundación y además de eso adquirir la capacitación espermática capaz de fecundar. Entonces, conociendo todos estos aspectos fisiológicos, es que yo utilizo estos protocolos o puedo utilizar estos protocolos de manera racional. Si yo no conozco estos aspectos, no voy a saber por qué aplicar GnRH en este momento, por qué inducir la lisis del cuerpo lúteo, etc. Entonces, por eso es importante que siempre repasen la parte fisiológica. Pero bueno, básicamente es eso. Espero que les quede claro. Si no les queda claro, yo les voy a suministrar un material donde explico el fundamento fisiológico de una publicación de esas tantas que hemos realizado, en los libros que les recomendamos en la literatura, donde explico con detalle, como una escuelita, cuál es el mecanismo de acción de estas hormonas, por qué se aplica esta hormona en este momento y cuál es la razón y el fundamento fisiológico de esto. En el caso de, aquí pregunta Carlos, también se puede dar en pequeños rumiantes como la cabria oveja el procedimiento OPSIN. En pequeños rumiantes también se han hecho intentos con el protocolo OPSIN, sin embargo los progestágenos son los que trabajan mejor, combinados con prostaglandina y gonadotropina coriónica equina. Son los que se recomiendan y hay protocolos en el caso de los pequeños rumiantes, protocolos cortos y protocolos largos. Los protocolos cortos están diseñados para trabajar en la época reproductiva y los protocolos largos en la época no reproductiva o estacional. Recuerden que los pequeños rumiantes son estacionales de días cortos en la mayoría de los países. En nuestro caso no son estacionales porque por días cortos, porque básicamente la duración del día o las horas de luz, las horas de oscuridad son similares, 12 horas y 12 horas, pero básicamente está condicionado también a otros aspectos, otros factores como nutrición básicamente y oferta de forraje, principalmente. Pero también vamos a discutir un poco estos protocolos en pequeños rumiantes, solo como introducción. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido. Les doy gracias por haber estado presente y cualquier duda, pues está el chat. Si tienen alguna duda, también podemos utilizar el chat del Telegram. Y nos vemos entonces
próxima semana, con el favor de Dios.